Vale, para los que no estuvisteis en el primer estudio que hicimos, estamos intentando hablar sobre, o pretendemos proporcionar argumentos sobre la existencia de Dios. Bien, ahora estamos en un momento donde todos tenemos teléfono, todos estamos conectados, bien, gracias Angie, donde todos estamos conectados y eso es bueno, por supuesto es muy bueno, pero también tiene su punto un poco, digamos, negativo o menos bueno. ¿En qué sentido? Hay mucha información y muchas veces no todos no todos sabemos filtrar adecuadamente tanta información, ¿bien? Y hablo específicamente sobre la fe. En todo, pero ahora estamos hablando sobre la fe. Hoy todo se sube a internet, hoy todo está en la red. Entonces, cuando alguien quiere aprender sobre un tema que no lo tiene a mano, que en su congregación a lo mejor no lo están facilitando o lo que sea, se van a Google, ¿no? Entonces buscan cualquier cosa. Entonces, filtrar también es un arte, porque cuando yo desconozco algo y están hablando de eso, bien, como yo desconozco, no sé si lo que están hablando es correcto, menos correcto o incorrecto del todo, ¿no? Entonces, mucha información negativa la tragamos, la absorbemos. ¿Por qué? Por eso mismo, porque no conocemos demasiado bien del tema, ¿no? Entonces, hoy se está hablando sobre si la existencia de Dios es real. Si el Jesús histórico realmente... Bueno, no, de esto no se está hablando, ya te digo yo que no. Hoy en la academia nadie duda que el Jesús histórico existió, ¿bien? Pero no me quiero adelantar. Pero una cosa es el Jesús histórico y otra cosa es Dios, ¿bien? Tenemos un autor español, Jesús Piñeiro, da igual, no sé cómo es en realidad, el cual es experto en el Nuevo Testamento, es experto en historiografía de Jesús, pero él no es creyente, él es agnóstico, ¿bien? Entonces él va a decir algo como, luego lo vamos a ver, no cabe duda de que Jesús existió, eso no se discute, pero Jesús, que sea Dios, es otra cosa, ¿vale? Entonces, el sábado anterior estuvimos hablando sobre argumentos científicos, argumentos... Venga, a ver quién me ayuda. Argumentos científicos, ¿qué más? Argumentos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Filosóficos? Bien. Argumento científico, argumento cosmológico, ¿bien? Argumento cosmológico, la cosmología es algo científico. Estamos hablando que vivimos en un universo antrópico. Estuvimos hablando sobre eso, ¿no? ¿Y qué es un universo antrópico? Un universo que permite la vida del hombre. Para que el universo permita la vida del hombre está ajustado de una manera que es imposible que se haya hecho porque sí. Estábamos hablando que era 1 elevado a la 120. Y ese número es indescriptible, es indescifrable. No es plausible, ¿bien? No es el azar. Estamos hablando que alguien, y yo no hablaba de Dios, sino de alguien, una mente, tuvo que crear. Estuvimos hablando que el Big Bang es bueno, ¿bien? El Big Bang no es como hemos crecido pensando, el Big Bang es del demonio, eso es anticristiano. No, el Big Bang es bueno. De hecho, lo habló Jorge Lemaitre, un sacerdote católico, ¿bien? Es el que le dijo a Einstein, te estás equivocando, revisa tus ecuaciones, ¿vale? Todo eso os recordáis, ¿no? Entonces, estuvimos hablando de que estuvimos hablando de que no podemos demostrar la existencia de Dios. Por mucho que nos esforcemos, pero ni el cristiano ni el no cristiano. La carga de la prueba no solamente la tiene el cristiano, sino que también la tiene el ateo, ¿bien? O el agnóstico, ¿vale? Entonces, como cristianos no podemos demostrar la existencia de Dios. ¿Por qué? Lo dijimos, Dios no es material. La ciencia no puede, la ciencia trabaja con aquello que puede tocar, que puede diseminar, que puede estudiar, ¿vale? Dios no es materia. Por tanto, no podemos ponerlo en un laboratorio para descomponerlo en parte, decir Dios está hecho de esta forma.
Entonces, científicamente no podemos demostrar la existencia de Dios, pero sí podemos hablar de la necesidad de la existencia de Dios. Por tanto, si necesariamente Dios tiene o debe existir, tiene que existir. Entonces estuvimos utilizando argumentos científicos, argumentos filosóficos, ¿bien? Y argumentos lógicos, ¿ok? Y no hablamos de Biblia en aquel tiempo, porque os dije, a una persona, cuando estamos hablando sobre ciencia, una persona atea no cree en nuestro material, no cree en nuestro libro, por tanto, para ellos no va a ser una fuente argumentativa, ¿no? Pero hoy sí. Y hoy vamos a darle la vuelta, ya no vamos a hablar sobre la existencia de Dios espiritual, sino vamos a hablar sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? Y si realmente existió, y por supuesto, si resucitó. ¿Por qué? Porque de nada me sirve que Jesús realmente existiera, muriera, pero no resucitara. Bien, como diría Pablo, nuestra fe sería no servible. Seguiríamos, sí, estaríamos siguiendo a un gurú espiritual, bien, a un buen hombre, pero no es Dios. Entonces, si como cristianos, primera parte del estudio, podemos demostrar la necesidad de la existencia de Dios, y como cristianos, este estudio, podemos ver que la resurrección de Jesús históricamente es plausible, entonces tenemos que llegar a una conclusión, que eso sería una conclusión teológica, ¿vale? Entonces, ¿quién es Jesús? Existió y resucitó. Mira, para muchas personas en nuestra sociedad, y esto lo quiero decir con respeto, pero nuestra sociedad está muy polarizada en muchos sentidos, y también en un sentido de información. Hoy todo el mundo se cree material de consulta en todo. Y esto a veces me da mucha rabia, porque hay personas que hablan de todo sin saber de nada. Se creen que son material de consulta y no han leído un periódico en su vida, por ejemplo, ¿no? O un libro en su vida, no. Entonces, consejo que intento aplicármelo para mí. De verdad intento, ¿vale? No hablo de lo que no sé. O intento no hablar de lo que no sé. Alguien me dijo una vez, pero es que no puedo dar mi criterio. Sí, cuando lo puedas fundamentar en algo. Si no puedes fundamentar en algo tu criterio no es válido. Simplemente un pensamiento que tienes, pero no está basado en nada. Eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Si le preguntas a nuestra sociedad sobre Jesús, está muy polarizada. Jesús, ¿quién es Jesús para ti? No, Jesús es un mito, Jesús no existió. Perdón, ¿en qué planeta vives? Que Jesús no existió. ¿Pero de dónde sales, calamar? ¿Cómo que Jesús no existió? Hoy nadie duda de la existencia de Jesús. Nadie en la academia duda de la existencia de Jesús. Nadie. Otra cosa es que sea Dios. Pero Jesús, nadie duda que existió. Entonces, querido, querida, Jesús existió. Históricamente existió. No hay duda. Pero algunas personas te van a decir, no, Jesús es un mito. Ok. Otras personas te dirán, Jesús es un hombre bueno, es una especie de gurú. Sí, existió, pero era un buen hombre. Una cosa como Gandhi, ¿no? O como Nelson Mandela, por ejemplo. Otros te van a decir, pues yo no sé qué pensar. Es que la verdad no me interesa la religión. Y aquí hay un problemón. Inmediatamente se relaciona la persona de Jesús con la religión institucionalizada. Y ahí hay un problema. Porque estamos viviendo en una época donde la gente de hoy ha intentado borrar todos los metarrelatos que tenemos. Hoy una de las premisas de la posmodernidad es la no jerarquización de las cosas, lo relativo de todo. Y me da alergia a la religión. ¿Vale? Puedes hablarme de Jesús, pero no me hables de religión, no me hables de iglesia, no me hables de eso.
Entonces, inmediatamente muchos, cuando le hablas de Jesús, se van a la religión. Entonces, no quieren. Hay ahí un freno, hay ahí un muro, ya no puedes dialogar con ellos. Bien. Y otros, en cambio, te van a decir que Jesús es Dios. Entonces, 4 respuestas de nuestra sociedad. 4 respuestas que he probado. ¿Ven? No me las invento. Y yo creo que tú también lo sabes, ¿no? Creo que has escuchado esto. Ok, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y me da a mí, porque así me pasó, que hoy yo todos estamos de casa. De casa me refiero a cristianos, ¿no? Pero por eso puedo hablar con un poco más de libertad. Me da a mí que dentro de nuestra burbuja evangélica, o católica, me da igual, pero dentro de nuestra burbuja evangélica hemos crecido con esa palabrita que yo usaba el otro día en la pizarra. Hemos crecido con un sistema de fe que raya más en la credulidad que en una fe lógica, pensada, y donde la hemos cuestionado. Yo crecí en un momento donde me decían, no cuestiones la fe es para creerla. Y luego me di cuenta de que no, la fe es para cuestionarla. ¿Qué sentido? La fe es para hacerle preguntas, porque si yo no hago preguntas, no obtengo respuestas. ¿Bien? Muchos cristianos que hicieron la diferencia en nuestra historia, cuestionaron. Muchos cuestionaron. Hablamos sobre Martín Lutero. Martín Lutero cuestionó. En un momento donde si cuestionas te sales. Entonces, hemos crecido, o yo crecí con la fe es algo que no se cuestiona, no se pregunta. La fe es algo que lo sientes sin más. Claro, el problema es que muchos cuando van a la universidad o cuando estudian filosofía o cuando estudian, algunos, ¿no? Tambalean en su fe. ¿Por qué? Porque no se han hecho preguntas. Y como no se han hecho preguntas, no ha habido respuestas que satisfagan la necesidad intelectual que tienen con su fe. Y parece más una credulidad, algo que me han dicho, que me han contado y que me han dicho que no cuestione, que no... Eso es credulidad. Entonces, yo pregunto, a muchos de los cristianos de hoy les podemos decir, ¿por qué crees en Jesús? Puedes estar de acuerdo conmigo, no pasa nada, pero es mi pensamiento. A muchos les pregunto, ¿por qué crees en Jesús? ¿Por qué crees en Dios? Porque la Biblia lo dice. No. ¿Por qué crees? Ah, bueno, porque así me lo enseñaron mis padres. Otros van a decir, porque he nacido en un país o he nacido en una... Entonces crees por tradición. Entonces, ¿cuál es la diferencia si ahora te viene un budista, un musulmán, un hinduista, y te dicen, ¿por qué Jesús sí? ¿Y por qué mi fe no? ¿Por qué mi creencia no? ¿No? Y entonces dice, porque lo dice la Biblia. Que no, que estamos en lo mismo. No si usas la Biblia como material religioso. Ojo. Yo no voy a usar la Biblia hoy como material religioso. Voy a usar hoy la Biblia, me voy a referir al Nuevo Testamento como documentos históricos. Es distinto. ¿Bien? Si no sabemos por qué creemos en Jesús, si no sabemos por qué decimos que Jesús es Dios, si no sabemos por argumentar que Dios es el creador y el creador es el Dios de la Biblia, entonces no vamos a poder decir nunca que el cristianismo es verdad. En un mundo de muchas verdades. ¿Vale? ¿Por qué el cristianismo es verdad y otra religión no? ¿No sé? Porque me lo han enseñado así. El problema de no cuestionarse. El problema de no hacer preguntas. El problema de no investigar. Bien. ¿Quién dijo ser Jesús? Jesús afirmó ser Dios.
Bien, Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, una misma esencia somos. Cuando Felipe le dijo, hey, Señor, mira, simplemente muéstranos al Padre y nos basta. Cosmovisión de un judío. La venida de Jesús para los discípulos fue un rompimiento teológico muy grande, ¿vale? Porque estamos hablando que en la teología de los primeros judíos, o sea, de los discípulos de Jesús, entró una cristología que eso no existía. Entonces, la sacudida teológica de los discípulos fue enorme. Hasta que Felipe le dice, mira Jesús, pero ¿cómo es el Padre? Muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, pero tanto tiempo hace que estoy contigo. ¿Ah? Porque no podían comprender demasiado bien en ese momento. Y Jesús hace una declaración, quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Por tanto, Jesús afirmó ser Dios. Afirmó poseer la naturaleza divina. Bien, ahora, si Jesús afirma ser Dios y Jesús verdaderamente es quien dijo ser, tenemos entonces otra prueba de que Dios existe. Aparte de las pruebas o de las evidencias científicas, filosóficas, lógicas, tenemos ahora una prueba más. Si demostramos que Jesús es verdaderamente quien dijo ser, entonces Dios existe. Entonces vamos a intentar probar la existencia de Jesús, su muerte y su resurrección. Bien. ¿Existió Jesús realmente? ¿Cuántos creen que Jesús existió realmente? Venga, levanta la mano y comunicar conmigo. Vale. ¿Por qué lo sabes? ¿Pero porque lo he dicho yo hace un momento o porque...? ¿Ah? Sí, pero más. Porque, a ver, yo tengo que argumentar en la escritura. No soy cristiano. No, vale, está bien, pero escúchame, no soy cristiano. Pero, dale. Pero la escritura en un contexto histórico. Ah, bueno, vale. 1 Corintios 15, está hablando de que se le apareció a Cefas, a todos se le apareció a más de 500, pudieron verle, entonces, históricamente, tú ves que Jesús existió. ¿Existió Pablo? Pues, yo no lo he visto, pero la escritura es A ver, Te entiendo. históricamente es que tú dices, bueno, existió Napoleón, pues quienes dicen y escribieron... ¿Cómo sabemos que existió Napoleón? Por la historia. Era un historiador que habla de Jesús. ¿Qué pasa? Que actualmente, por ejemplo, la historia esta griega, la Comedia y toda esa, se le da mucha veracidad, incluso más que a la Biblia. Pero si te van a comparar cuántos manuscritos se escribieron en la Biblia, un porro. Y de esa obra griega muy poca, porque se le da más credibilidad en algunos ámbitos a eso. ¿Ves? Por ahí vamos. Podemos usar la Biblia como un documento histórico. Cuidado, cuando argumentemos con alguien que no sea cristiano y voy a sacar mi Nuevo Testamento, no lo puedo hacer desde una cosmovisión mística o religiosa, sino documental. ¿Vale? Vamos por ahí. ¿Existió Jesús realmente? Eso es lo que por donde iba a comenzar. ¿Podemos confiar en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? ¿Y por qué comienzo por ahí? Porque, como bien dice Paco, no podemos hablar de Jesús sin el Evangelio. Bien, no podemos hablar de Jesús sin el Evangelio. Tenemos algunas fuentes, muy poquitas, que hablan y que mencionan a Jesús, que son fuentes
no cristianas, valiosísimas para nuestra argumentación. Pero la fuente principal que menciona que son las biografías de él, son los 4 evangelios, son biografías. Entonces, la pregunta es, ¿pero podemos confiar en el Nuevo Testamento? Vale, te compro la idea de que evidentemente sabemos de Jesús por el Nuevo Testamento, pero de ahí a que podamos confiar en él, bueno, entonces podemos hablar un poquito sobre lo que estabas tú sacando. Obras históricas de la antigüedad. Nadie duda en la crítica textual o la crítica histórica, nadie duda de estos escritos, nadie. Y voy a intentar no liarme con esto. Por ejemplo, la Guerra de las Galias, de Julio César. Sobre el 58-50 antes de Cristo. De la Guerra de las Galias de Julio César solamente nos llegan 9 manuscritos, de los cuales el primero que se escribió, el más antiguo de ellos, data desde que Julio César escribió hasta que se copió el primer manuscrito, pasaron 900 años. Y quiero que nos quedemos con esto. 9 manuscritos y el más antiguo que tenemos data de 900 años desde Julio César hasta que se copia. Bien. Tito Livio, las décadas del 57 al 17 a.C. Solo 35 manuscritos nos llegan. Medio milenio, desde el manuscrito más antiguo. Bien. Tácito, lo mismo, nos llegan 10 libros. El más antiguo del siglo IX, 800 años de distancia. Ojo, remarco, nadie duda de estos libros, nadie duda. Son fiables, son verídicos. Tucídides, uno de los historiadores más importantes de Grecia, 1400 años de distancia, desde el manuscrito más antiguo hasta la persona de Tucídides. ¿Cuántos manuscritos crees que tiene el Nuevo Testamento? Di una cifra. Sí, José Mari sí lo sabe. Muchos. ¿No? Di una cifra. Si de los que más manuscritos nos llegaron es posiblemente desde Tito Livio, que solo tenemos 35, con medio siglo, con medio milenio de distancia entre el manuscrito más antiguo, y nadie duda de esto, la crítica no duda de esto, sino que son fiables y entendemos la historia de este día por medio de estos escritos. ¿Cuántos manuscritos crees que tiene el Nuevo Testamento? Mira, di una cifra, equivócate, da igual. ¿Cuánto? 500, 54 manuscritos. Más. ¿Eh? ¿De dónde las has leído? ¿De dónde las has leído? Más de 5.000 manuscritos. Más de 5.000 manuscritos. Yo sé que en el Mar de Cielo hará unos años, bastante, se dieron en la cueva un manuscrito. Más de 5.000 manuscritos. El Nuevo Testamento es el compendio de documentos históricos antiguos, valga la redundancia, que más manuscritos tiene de toda la historia antigua. Pero qué casualidad, que de él sí se duda, pero de esto no. Ojo, estamos hablando que desde Heródoto hasta el primer manuscrito ha pasado una distancia de 1300 años aprox. Desde la crucifixión de Jesús, el documento más próximo que podemos tener, estamos hablando de unos 30-40 años de distancia. Correcto. Es un argumento creo que aplastante para entender la fiabilidad que tenemos con el Nuevo Testamento. Se ha traducido al siríaco, se ha traducido al hebreo, al latín,
Tenemos manuscritos traducidos a ese idioma desde muy temprana edad. Estamos hablando del siglo I, siglo II, siglo III. ¿Qué son 30 años? ¿Qué son 60 años? ¿Qué son? Comparado con esta pila de años que nadie duda, pero del Nuevo Testamento sí se duda. Ni siquiera lo conocemos. Claro, bueno, y ni siquiera lo hemos leído, ¿verdad? Mira, quiero que veas esto. Eric Meyers, que es profesor de estudios judaicos en la Universidad de Duke, dice: la crucifixión es segura. El bautismo es difícil de ubicar, pero la crucifixión es segura. Dice: quienes niegan la existencia de Jesús son como los negacionistas del cambio climático. Estamos hablando de no cualquier persona, sino un profesor de estudios judaicos en la Universidad de Duke. Si no te gusta vamos con Byron McCain. Dice, arqueólogo e historiador, y dice: el bautismo muestra a Jesús como un discípulo de Juan el Bautista y la crucifixión era un castigo humillante reservado a los delincuentes. A Jesús se le menciona también en textos judíos y romanos. No conozco ni he oído a ningún historiador o arqueólogo que dude de la existencia de Jesús. Antonio Piñero, ateo, dice: por cierto, aquí te pongo una imagen que salió en Horizonte o en Cuarto Milenio, uno de esos dos. Está con Iker y con el otro que no me acuerdo quién es. Pero bueno, ahí está. Y él dijo: soy de los defensores a ultranza de que es absolutamente seguro desde el punto de vista científico que Jesús de Nazaret existió. A ver, queridos, nadie en la academia duda de la existencia de Jesús. Pero a mí el que más me gusta es este. Bart Ehrman. Él dice: el Jesús histórico es real. Hay mucha información en fuentes tempranas. Ningún académico serio negaría la existencia de Jesús. Esto lo dice en una conferencia atea, ¿vale? Y le dice esto a alguien de los ateos que le hace una pregunta. Dice: creo que ustedes, bueno, que los ateos, no se han hecho un favor a sí mismos al saltar al carro del mito de Jesús. Y lo dice un ateo. ¿Ok? Ningún académico serio negaría la existencia de Jesús. Entonces, cuando estamos en la calle, cuando estamos en conversaciones, cuando las personas dicen: no, si Jesús no existió, ¿en qué planeta vives o de dónde has salido? Ningún académico, la academia no duda de la existencia de Jesús. Ahora, ¿a qué fuentes se refiere Ehrman? Pues, por ejemplo, fuentes cristianas, no cristianas y artefactos arqueológicos, ¿vale? He puesto algunos, ¿bien? Fuentes cristianas, bíblicas, por ejemplo, escritos de Pablo, Evangelio, sobre todo 1 Corintios 15 que hablaba Paco, ¿vale? Y luego los evangelios, que son biografías de Jesús. Fuentes extrabíblicas, Padre Apostólico, David de G, Ignacio de Antioquía. Fuentes no cristianas, Flavio Josefo, que antes lo hablaba Dani, Tácito, Plinio el Joven, y artefactos arqueológicos como el grafito del Exámenos, por ejemplo, es muy interesante, muy chulo eso, y el Osario de Santiago. Ahí hay un poquito más de duda, pero no me atrevería a descartarlo, ¿vale? No me atrevería a descartarlo. Por ejemplo, algunas fuentes no cristianas, ¿bien? Josefo dice, esto es lo que él escribe: teniendo el carácter, Alano pensó que con Festo muerto y Albino todavía en camino tendría la oportunidad adecuada. Convocando a los jueces del Sanedrín, trajo ante ellos al hermano de Jesús llamado el Cristo, o Crestos, pero bueno, cuyo nombre era Santiago, y algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y lo entregó para ser apedreado. Esta fuente de Josefo, nadie duda de su veracidad. Hay otra fuente de Josefo que parece que hay una inclusión de cristianos, ¿no? Por eso no he traído esa fuente. He traído esta porque de aquí nadie duda. O Tácito dice: para hacer cesar esta voz, presentó como reos y atormentó con penas refinadas a aquellos que, despreciados por sus abominaciones, están hablando de los cristianos, eran conocidos por el vulgo con el nombre de cristiano. Este nombre les venía de Cristo, el cual bajo el reino de Tiberio fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. Los datos que proporciona Tácito son los datos que proporcionan los evangelios. Y habla de Cristo, una fuente no cristiana, de la cual se tiene como válida. Por ejemplo, Plinio el Joven dice: los cristianos se reúnen un día determinado antes de romper el alba y entonan un himno a Cristo como a un Dios. Italo
habla sobre lo que sucedió cuando Jesús murió. Dice: en todo el mundo hubo una oscuridad terrible y las rocas fueron rasgadas por un terremoto y muchos lugares de Judea y de otros distintos fueron derribados. Esta oscuridad, Talón en el tercer libro de su historia la llama como, me parece sin razón, un eclipse de sol. Estos son escritos no cristianos, históricos, que hablan del cristianismo, dan nombres de gobernantes, hablan del hermano de Jesús, Santiago, hablan de que los cristianos adoraban a un tal Cristo. Nadie duda sobre estos documentos. Luego tenemos también otros documentos, como los Padres Apostólicos, la Primera de Clemente, donde habla a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto estaba teniendo problemas con los ancianos. Entonces, Clemente escribe esta carta y da datos de evangelistas, da datos que recoge del Evangelio. Por tanto, tenemos una fuente no bíblica que habla sobre los evangelios y afirmando, porque cita a los evangelios. Por tanto, tenemos una fuente secundaria, en este sentido, que corrobora lo que los evangelios dicen. Bien, y tenemos algunos artefactos arqueológicos, como por ejemplo el grafito de Alexámenos, y el osario de Santiago. A mí me encanta el grafito de Alexámenos. Esto está descubierto en Roma. Es el primer grafiti cristiano, o que alude al cristianismo. ¿Bien? ¿Tú te acuerdas cuando Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios? Y eso se lo dice en la carta a los romanos. Es interesante entender las palabras de Pablo y la connotación social que tenían en aquel tiempo. Grecia y Roma tenían tantos dioses, ¿no? De hecho, una de las fuentes de persecución a los cristianos fue porque los consideraban ateos. Y tú dices, pero qué paradójico, ¿no? Claro, los cristianos solamente tenían un Dios frente a tantos dioses, ¿no? Entonces eran considerados como ateos, entre otras cosas. Para el griego, para el romano, era vergonzoso hablar de un dios, que sus dioses eran increíbles, ¿no? La mitología griega, ahí los tenemos. Hablar de un dios que dice ser el creador de todo y que muere en manos de Roma. Y encima no de cualquier forma, sino de una manera vergonzosa, como era la cruz. Y a Jesús, hay fuentes por ahí que nos dicen lo que este grafito evidencia. Que el Dios judío, o sea que Jesús, el Dios de los cristianos, era un burro, muerto en una cruz romana, de forma de mofa, ¿no? Y se descubre sobre el siglo I, siglo II, esto en una pared. Dice Alexámenos CBT Theos. Alexámenos adora a Dios, o adorando a su Dios. Se cree que Alexámenos era un soldado romano. Se cree. Y que era cristiano. Y se burlaron de él haciendo ese grafito. Aquí podemos ver lo que realmente muchas fuentes recogen y ahora este grafito lo evidencia, de que evidentemente hay un hombre, porque la figura es de hombre, en una cruz con cabeza de burro. Esto es una evidencia magnífica, que nos habla precisamente de qué. De que efectivamente Roma crucificó a una persona que se hizo llamar Dios, que era un problema para su momento, para la política de su momento, y que
creó un movimiento llamado cristianos, ¿no? Y a los cristianos se les decían que adoraban a un burro colorado. El Osario de Santiago es esto, esto lo tenéis en Protestante Digital si lo queréis ver también, ¿vale? Pues una urna, está vacía, por supuesto, que tiene una leyenda. Dice que ahí yacen los huesos de Santiago, el hermano de Jesús. Es un poco más dudosa, pero si nos quedamos con esto, esto es real, esto es una muy buena fuente que nos dice que pasó lo que pasó. Entonces, tenemos algo. Históricamente, no podemos dudar de la existencia de Jesús. Tenemos documentos, tenemos fuentes, tenemos artefactos arqueológicos. No podemos dudar, ni debemos dudar, porque ningún académico duda sobre su existencia. Ahora, ahí está, ya lo hemos construido muy rápido, a muy vista de pájaro, ¿vale? Podríamos hablar pero no tenemos el tiempo. Pero entonces tenemos que hablar de la vida de Jesús en 3 puntos. Si Jesús existió, tenemos que hablar sobre la muerte por crucifixión, que esto lo evidencia de que realmente hubo un tal Jesús que reclamaba ser Dios y que lo adoraban, ¿vale? Tenemos que entonces hablar sobre la muerte por crucifixión. Por supuesto, si Jesús muere es enterrado, evidentemente, pero que Jesús aparece con vida. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo tenemos que hacer con los documentos históricos que tenemos, que son los evangelios y las fuentes de Pablo. También los escritos de Pedro, pero hablamos sobre estos. ¿Son confiables los evangelios? ¿Es confiable los escritos de Pablo? La crítica histórica, para saber si un documento es veraz, tiene que pasar por algunos filtros. No vamos a explicar estos filtros, los pongo para que lo sepáis, ¿bien? Uno de los filtros es, conocemos a quién escribió el documento. Tenemos el nombre. Hay fuentes que avalan que ese documento fue escrito. Por ejemplo, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, da igual. El Evangelio de Juan, ¿realmente es Juan? El Evangelio de Marcos, ¿realmente es Marcos? Los evangelios no hablan de quién no dicen yo, Marcos, escribí. No, pero tenemos fuentes, tenemos la tradición que dice realmente que ese evangelio fue escrito por quién fue escrito. Bien. Entonces, ¿conocemos quién escribió el documento? Sí. En el caso del evangelio, sí. En el caso de Pablo, sí. No hay duda. Bien. ¿Sabemos cuándo se redactó el documento? Sí, también. También tenemos fecha. También tenemos datación. Los documentos recopilan testimonios de testigos presenciales. Por supuesto, Marcos escribió porque Pedro le hablaba, le contaba. Pedro era un testigo presencial. Y Marcos escribió. ¿Bien? ¿Los documentos sufrieron alteraciones significativas en su transmisión? Sí, pero las variantes son muy pequeñas, tan pequeñas que no rompen el sentido teológico ni doctrinal del texto. Pero evidentemente, sí. ¿Podemos fiarnos de la honestidad del autor? Por supuesto que sí. En el caso de los escritos, los evangelios o las cartas de Pablo, en el caso de aquel tiempo, hay una cosa que se llama código de honor y vergüenza. Y esto es muy interesante porque la sociedad mediterránea de aquel momento, también hoy, ¿vale? Pero se movía mucho por el honor y la vergüenza. Si un escritor, en este caso un evangelista, quiere documentar la vida de Jesús y quiere que su evangelio sea leído y sea creído, porque Juan dice, escribimos esto para que ustedes también crean junto con nosotros. Era la finalidad de los evangelistas. Ningún evangelista, si quiere vender su producto, va a hablar negativamente en una cultura de honor y vergüenza. Y sin embargo, los evangelistas sí hablan sobre cosas vergonzosas. Por ejemplo, los evangelistas hablan de que los discípulos de Jesús eran temerosos. En una cultura de honor y vergüenza a nadie se le ocurriría decir eso, porque eso no vende, eso no es creíble, eso no es demandado.
Pero eso muestra que el evangelista no quería solamente vender algo, sino quería transmitir con veracidad los hechos que estaban ocurriendo. Por ejemplo, la resurrección. Qué interesante que los evangelistas recogen que Jesús se apareció a las mujeres. En una cultura como la de ellos, a nadie se le hubiera ocurrido escribir eso, porque la mujer no era material de consulta para nada. Y sin embargo, el evangelista sí lo recoge. ¿Por qué? Porque él, lejos de querer quedar bien con el público, estaba redactando lo que estaba sucediendo. ¿Me explico? Entonces, tenemos una evidencia de la veracidad de la intención del autor. Esto nos dice que, entonces el evangelista no se estaba inventando, no quería quedar bien, sino que simplemente redactaba aquello que sucedía, bueno o malo, esto es lo que sucedía. Y esto es lo que pasaba, ¿vale? Entonces, ¿podemos fiarnos de la honestidad del autor? Sí, porque no te quiere vender algo. Bajo su cultura no te quiere vender algo. Está hablando también de lo bueno y de lo malo, para vergüenza y honor. Bien. Y por último, ¿existe corroboración histórica entre documentos de la época y hallazgos arqueológicos? Sí, los evangelios, creo, no me lo he traído, pero son dos autores que entre los dos me parece que tienen como unas 70 hallazgos arqueológicos que los evangelios ya los nombraban. Descalificaban a los evangelios porque eso no se había descubierto, pero con el tiempo se descubre que lo que los evangélicos decían o nombraban es verdad. Sobre unos 70-80 hallazgos arqueológicos que corroboran que son fiables. Entonces, ¿podemos confiar en los evangelios y en Pablo? Sí. Sí. Claro, tenemos la alta crítica o el Jesús Seminari, el seminario de Jesús, que descatalogan. Pero eso es otro rollo. Seguramente habrá escuchado sobre el seminario de Jesús. Entonces, si tenemos evidencias históricas, si los documentos que tenemos son fiables, el Jesús histórico no cabe duda. Ahora, los evangelios dicen que Jesús murió. Si son documentos fiables que hablan de Jesús, dicen que Jesús murió. Entonces, sale por ahí la teoría del desmayo. La habréis escuchado. No es una tontería. La teoría del desmayo no es una tontería. Porque, por ejemplo, el Corán ya la sugiere. En el siglo XIX ya se sugiere. En el 1929 ya se sugiere. Estas son obras que se han escrito sobre la teoría del desmayo. O sea, que no es una tontería. ¿Qué dice la teoría del desmayo? Dice, existen fuentes que muestran que efectivamente Jesús fue un hombre. Vale, sí, te lo compro. Que fue un hombre que vivió en tiempos de opresión romana al pueblo judío, que fue un predicador itinerante, que creó una secta y fue un enemigo de Roma, pero esto no evidencia que resucitara de los muertos. Más bien lo que sucedió es que no murió realmente. Entonces, ante esto, tenemos que ver pruebas redactadas en los evangelios sobre la muerte, si realmente la muerte de Jesús fue real. Y quiero ponerte algo. Voy corriendo mucho porque es mucho material, ¿vale? Oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Para el doctor J. Zimmer, biólogo de la Universidad Gardner-Webb, se trata de un tremendo impacto psicológico. Su sistema nervioso debía estar al máximo nivel de actividad, junto con el sistema nervioso autónomo y el sistema simpático. El corazón latía de forma acelerada. En ese momento, la circulación de la sangre debía encontrarse al máximo de su presión. Y es ahí, en estas circunstancias, donde se presenta este fenómeno de sudar sangre, llamado científicamente hematidrosis. Tenemos distintas capas en la piel. En el exterior tenemos la epidermis, que es un tejido ligero. Debajo de esta, el tejido epitelial es un poco más grueso, denominado como la dermis. Los latigazos en la piel superficial
incluso aunque no se desgarre, podrían causar un nivel de dolor tremendo por la gran cantidad de receptores del dolor en la piel. Hay pocos vasos sanguíneos muy cercanos a la superficie, por lo que la flagelación no causaría paros cardíacos, a pesar de desgarrar la piel. Pero sí una taquicardia a raíz de una conmoción hipovolémica, es decir, el corazón acelera su ritmo a causa de la gran cantidad de sangre perdida y la presión sanguínea disminuye. La persona empieza a sentir una sed intensa por reacción del cuerpo al intentar reponer la sangre perdida. Pese a la apariencia fuerte del cuero cabelludo, los médicos saben que esta zona del cuerpo presenta una característica muy especial. En esta zona hay una sensibilidad al dolor altísima. Tenemos 140 puntos de sensibilidad al dolor por centímetro cuadrado. También posee un alto número de vasos sanguíneos, de forma que unos 70 nervios pueden verse afectados. La corona de espinas debe haber causado un nivel de dolor altísimo, así como una pérdida de sangre enorme. El doctor Paolo Marianeschi tiene razones para pensar que la corona de espinas cubría todo el cuero cabelludo. Se trata de una corona del rey que le hicieron en forma de burla, como un campo de espinas largas. Espinas que se llaman Sisyphus spina Christi, típicas de Palestina, de la zona de Jerusalén. Para este entonces, Jesús estaba tan débil que caminar debió serle muy difícil. Aún así, tuvo que cargar el pesado madero de aproximadamente 75 kilos. La distancia del lugar en donde fue enjuiciado hasta Gólgota se estima que fueron 600 metros. La crucifixión tuvo lugar en una colina, así que tuvo que llevar la cruz cuesta arriba. Debido a su mal estado, un soldado ordenó a Simón de Cirene que cargase la cruz hasta el lugar de la ejecución. La investigación anatómica también echa por tierra otras de las representaciones tradicionales de la crucifixión, los clavos en la palma de la mano de Jesús. De acuerdo con el doctor Stefano Sacca, médico forense de Italia, no están en la mano sino en el pulso, es decir, la muñeca. Y esto porque tal y como muestran los experimentos realizados, con esa mano no se podría mantener el peso de un cuerpo, sino que se hubiera producido un desgarro en la mano, porque son tantos tejidos blandos que no cuentan con la posibilidad de mantener el cuerpo sobre la cruz. Por lo tanto, el hecho de fijar un clavo dentro del pulso, es decir, la muñeca, facilita claramente sostener el peso. Para el forense Stefano Sacca, el fluido de agua y sangre que sale del costado es algo que comúnmente llaman sangre aireada, es decir, la sangre se divide en un componente más graso y uno que no. Esto nos indica que es una lesión post-mortem. Por lo tanto, el impacto recibido en el área torácica fue hecho posterior a la muerte de Jesús. De acuerdo con la ciencia, está más que evidenciado el sufrimiento al que Jesús fue sometido siendo inocente. Esto fue lo que sufrió Jesús para que vos y yo tengamos acceso al Padre y seamos perdonados. Por tanto, médicamente se demuestra que la teoría del desmayo se cae por su propio peso, ¿bien? Y como digo, la teoría del desmayo no fue algo nimio o algo infantil como para... No. Se realizaron obras importantes hablando sobre esta posibilidad. Todo para desmentir que realmente Jesús murió tal y como afirman los evangelios, ¿no? El castigo que Jesús sufrió consistía en 39 latigazos y a veces más, como pone, si el soldado tenía fuerza. La espalda de Jesús quedaba desgarrada y los latigazos iban con una especie de cuero con huesecitos o incluso material de metal, ¿no? Desde la espalda alta, baja
hasta los glúteos. Imagínate tú el dolor y la sangre, la profusión de sangre que perdía, ¿no? Por eso habla de que Jesús entra en una conmoción hipovolémica, es decir, la cantidad de sangre que estabas teniendo, el corazón empieza a latir más fuerte para bombear esa sangre perdida. Entonces, una de las cosas que dicen que cuando pasa esto es que produce mucha sed. Por eso Jesús dice que tenía sed, ¿bien? ¿Qué causó la muerte de Jesús? Bueno, los clavos entre 12 y 17 centímetros no está mal, ¿eh? Yo me clavo en una espina y lloro, ¿no? Se clavaba por las muñecas y era, en muchas ocasiones, las crucifixiones, el reo era alzado, lo cual le dislocaba también los hombros, ¿bien? Porque era subido por su propio peso, o sea, a peso muerto. Dislocación de brazos y hombros por estiramiento. Y ya colocado en posición, la muerte era una muerte por asfixia y finalmente paro cardíaco. O sea, Jesús no pudo simplemente desmayarse. Los estudios forenses demuestran que Jesús murió realmente. ¿Ok? Y esto pues lo confirma, sangre y agua. Ahora, si Jesús realmente muere, como dicen los evangelistas, y como creo que no tenemos duda por los documentos que tenemos, Jesús obviamente es enterrado, el problema realmente aparece con el tema de la resurrección. Y la resurrección no se puede demostrar de una forma empírica, como podemos demostrar la plausibilidad de los evangelios, de los escritos de Pablo. El Jesús histórico está ahí. La resurrección no podemos demostrarla. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo los cristianos podemos creer, estar seguros de nuestra creencia en la resurrección de Jesús? ¿Y cómo podemos argumentar sobre que la resurrección también fue un hecho histórico? Como digo, no se puede demostrar científicamente porque la resurrección solamente ha acontecido una vez. Y para que pudiéramos demostrarlo científicamente por el método científico, tendríamos que tener una serie de repeticiones del suceso. No podemos. ¿Cómo entonces hacemos para corroborar esto? Por medio de algunos argumentos filosóficos, por medio del razonamiento argumental. Bien. Argumento de las apariciones. Tú dirás, pero esto ya es débil. Argumentar de esta forma ya es débil. No es débil. Es una parte muy fuerte, con mucho peso. ¿Por qué? Si concluimos que los documentos son documentos fiables, que los evangelistas decían la verdad, no estaban mintiendo, el código honor, vergüenza y todo lo que hemos hablado, entonces los evangelistas hablaban de que Jesús se apareció no solamente a ellos, sino a muchas personas. Está documentado. Mira, ¿cómo sabes sobre los reyes católicos? ¿Existieron los reyes católicos? ¿Por qué? ¿Estuviste? ¿Ok? Pero hay hecho histórico. Cristóbal Colón descubrió las Américas. Bueno, las Américas ya estaban ahí, ¿no? Pero ¿llegó? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, aquí hay dudas. Cristóbal Colón. Bueno, pero entendemos lo que digo, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Por medio de documentos. ¿Cómo sabes sobre la Reforma Protestante? ¿Estuviste? No, pero tenemos documentos, ¿no? Y creemos que los documentos son fieles, son verdaderos. Bien. Pretender negar documentos históricos, como alguien me dijo una vez, bueno, pero es que yo dudo de todo. Es más, me dijo esta persona, Ángela sabe quién es que dudo de hasta que el sol sea real.
Hay gente así, en la vida, Quiero decir, si empezamos a dudar de cosas, apague, vámonos. Apague, vámonos. ¿Cómo sabemos la historia? Por medio de las reconstrucciones históricas, arqueológicas, documentales que tienen. Entonces se une y se crea una narrativa histórica. Dudar de eso es decir, ¿perdón, eres una palomita de maíz que saliste con calor, combustión espontánea o qué? No, estás aquí. Bien. Lo mismo sucede con los documentos del Nuevo Testamento. Y los evangelios hablan sobre las apariciones a María Magdalena, a otras mujeres, a Cleofas, a los 10 apóstoles, a Tomás, a los 7 apóstoles. Estoy hablando de varios textos. Y dice que Jesús estuvo con ellos en el monte antes de ascender. Estos son documentos históricos. Y la prueba para mí más irrefutable de que los evangelistas estaban diciendo la verdad, porque ellos lo vieron, no estaban engañando, fue porque contiene apariciones a mujeres. Para mí, eso es el argumento más fuerte que puedo tener sobre el argumento de las apariciones. Ningún hombre en aquel tiempo daba credibilidad a una mujer. Que los evangelistas recojan en sus escritos que Jesús se aparece a mujeres antes que a hombres y que ellas le lleven el mensaje porque los hombres estaban asustados, escondidos. Eso para mí es un argumento muy fuerte. ¿De qué? De que realmente vieron a Jesús con vida. Te digo, no son argumentos científicos, pero son argumentaciones de carácter lógico. Por otro lado, otro argumento, la valentía de los discípulos. ¿Tú crees que los discípulos eran valientes? ¿Eran valientes los discípulos? No. Los discípulos estaban asustados. Los discípulos, incluso Pedro negó a Jesús para que no corriera la misma suerte que estaba corriendo su maestro. Y dice que a Jesús lo dejaron solo todos sus discípulos, se fueron. Los discípulos estaban asustados, porque detrás del jefe van los secuaces. Entonces lo dejaron solo. Ahora, yo pregunto, ¿qué tuvo que suceder para que los discípulos contagiaran a toda su sociedad con un solo argumento? Jesús ha resucitado. Era la clave de su predicación. Jesús ha resucitado. En un contexto donde no se creía esto. ¿Los judíos creían en la resurrección? Sí, pero más tarde. Donde el pueblo de Israel resucitará primero. Pero que ese tal Jesús ha resucitado y nosotros... No, eso no puede ser. Entonces, el mensaje de los discípulos era un mensaje absurdo en su tiempo, pero también un mensaje condenado tanto por los jueces y las autoridades judías como por las autoridades romanas. De hecho, Hechos, quiero darte un texto, Hechos 4, del 1 al 3. Mira lo que le dicen. Dice, hablando ellos al pueblo, se les acercaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, los saduceos, muy enojados porque ellos enseñaban al pueblo que Jesús había resucitado de los muertos. Esto era lo que los discípulos enseñaban al pueblo. Esto era lo que los discípulos estaban hablando a alta voz en todo lugar, la resurrección. Dice, y les echaron mano y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente porque ya era tarde. Dice, pero muchos de los que oyeron la palabra creyeron y el total de los hombres fueron 5.000. Les prohibieron que hablaran sobre la resurrección. Los principales sacerdotes, escribas y toda esta gente les prohibían a los discípulos que hablaran sobre resurrección. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un puñado de hombres asustados de un momento a otro salen sin importarle lo que les sucediera hablando sobre la resurrección? Yo creo, Raúl, que el hecho fundamental es en Pentecostés, es el descenso del Espíritu Santo, donde los discípulos entienden
muchas cosas que hasta entonces no habían entendido. Claro. Y son llenos del poder del Espíritu y es ese momento que empiezan a predicar el Evangelio. Ujú. Pero lo interesante es que ese mundo de a la gente no creyente, Ujú. porque este tío, por una mentira, se juega la vida. Exacto. De hecho, ¿os acordáis cuando Pedro está encarcelado y el ángel sale? Ya había sucedido Pentecostés, pero los discípulos estaban asustados. Pedro estaba encarcelado, se le aparece un ángel que le va abriendo las puertas, ¿vale? Y Pedro llega a la casa donde estaban los discípulos y ellos no se creían que esa muchacha le decía, que es Pedro que está... No le había abierto porque no puede ser. Y los discípulos, y los que estaban allí reunidos, oran con una frase diciendo, Señor, danos de nuevo para anunciar estas cosas. El punto de esto es, ningún discípulo se iba a jugar el cuello por algo que no era verdad. No tiene sentido. Por otro lado, la conversión de enemigos al cristianismo. A ver, Pablo. ¿Quién era Pablo? Un enemigo despiadado de los cristianos. Pablo era alguien que veía bien que se deshicieran de los cristianos. Un asesino también. Pablo era una especie de inquisidor. Pablo pidió cartas para... El tipo se recorría las comarcas enteras buscando a cristianos. O sea, imagínate tú la obsesión de este hombre y el odio que le tenía a esta secta. A ver, ¿cómo este hombre con esta obsesión se convierte en el máximo defensor de la resurrección? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ahí está. Pues por lo que él mismo dice, que Jesús se le apareció. Eso lo dice él en 1 Corintios, pero es que el Lucas en Hechos dice que Jesús se le apareció a Pablo y le dijo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Yo creo que en su cabeza diría, no, yo estoy persiguiendo a los cristianos. Es interesante lo que le dice Jesús, me estás persiguiendo a mí. O sea, Pablo tuvo un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Y con Jesús resucitado. De hecho, él murió. Dice la tradición que murió decapitado por amor a ese crucificado y resucitado. Nadie muere por una mentira. Otro argumento, nadie muere por una mentira. Tenemos el primer mártir, Esteban. Tenemos a Pedro crucificado, dice la tradición que es crucificado boca abajo. A Pablo le cortaron la cabeza. Juan, deportado a la isla de Patmos a trabajar en las canteras. ¿Todo por qué? Por Jesús. Pedro, en su primera carta, les habla a los cristianos que han sido dispersados. El punto es, ¿tú estarías dispuesto? Y esto es una reflexión. ¿Tú estarías dispuesto por algo que no es verdad? Por algo que tú no has comprobado. ¿Estarías dispuesto a pasar persecución? ¿A tener que dejar tu casa, tus bienes, tu familia, todo donde tu arraigo, tu tierra, e irte a otro lugar que no conoces, a empezar desde cero con miedo de que te delaten? ¿Tú estarías dispuesto a sufrir esto por tu fe? Si tu fe es mentira. Nadie muere por una mentira. Y tú dirás, Raúl, estás equivocado. Sí, los islamistas extremos se detonan. Y sabemos que el Islam no es verdadero. Ellos mueren por una mentira. Ellos mueren por una verdad. Ellos creen que mueren por su convicción.
no es igual. Ellos creen. Nadie muere por una mentira. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estos que mueren por el terrorismo islámico, ellos mueren por un adoctrinamiento. Estos morían porque vieron al resucitado. Es distinto. Muy distinto. Muy distinto. Pero nadie muere por una mentira. Nadie. La diferencia es que estos morían porque lo vieron, porque lo tocaron, porque comieron con él, porque Jesús les hizo un pescado cuando estaban pescando, porque Jesús se apareció, porque hablaba con ellos y porque ellos lo vieron irse. Por eso morían, por su creencia. Y el último, yo sé que me he pasado ya de tiempo. El último argumento es algo como esto. ¿Cómo es posible que un hombre de hace más de 2000 años continúe cambiando vidas en la actualidad? ¿Cómo es posible? Un mito no aguanta el proceso del tiempo. No aguanta, se cae. No. Una leyenda no aguanta el proceso del tiempo. No aguanta. Si Jesús resucitó, es Dios. ¿Quién es Jesús para ti? 4 cosas. Jesús fue la única persona que pudo decir: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Jesús es la única persona que pudo decir: yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no caminará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la única persona que pudo atreverse a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios si no es por mí. Y Jesús es el único que pudo decir: yo soy la resurrección y la vida. Estamos viviendo en una etapa social donde, dicen los expertos, donde más insatisfacción personal, más vacío existencial hay que en otras épocas. Muchos factores se deben a esto, pero estamos viviendo en una época maravillosa porque la gente está desgraciadamente desgraciada. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que puede decir: yo puedo cambiar tu vida. ¿Y por qué puede cambiar la vida? Porque demostró ser Dios. Porque tenemos evidencias históricas. Porque tenemos evidencias documentales. Porque tenemos artefactos arqueológicos. Porque tenemos evidencias de vidas cambiadas. Porque tenemos evidencias lógicas, filosóficas, argumentos, todos los que tú quieras. Pero el mejor argumento es que todos los que estamos aquí hemos sufrido una transformación. Que ni la mejor droga lo puede producir. Porque es temporal. El reto. Tenemos una misión. Querido, yo sé que vamos muy rápido y a mí me hubiera gustado pararme mucho más en cada argumento, en cada documento, hablar sobre las variantes, muchos rollos de esos, pero que seguramente aburrirían aún más de lo que ya nos hemos aburrido. Pero el punto, lo que yo pretendo con esto es demostrar que nuestra fe no es una fe sin más, sino que la fe, por lo menos la mía, cuando leo esto, cuando investigo, está basada en la historia, en pruebas, en argumentos, en ciencia. No pensemos, de verdad, quitémonos de la cabeza que la ciencia es enemiga de la fe. No, la ciencia es una aliada de la fe. Nuestra fe, nuestra creencia, el cristianismo está sólidamente fundamentado
Y no es un salto al vacío o una, ¿cómo le dicen? Suicidio intelectual. No. Nuestra fe es una fe evidente, con evidencias. Y cierro con esto. Hoy más que nunca, los cristianos tenemos que enseñar a esta generación más joven a que la fe de sus padres, la fe de sus abuelos, es una fe potente, es una fe vibrante, es una fe que transforma. Y tenemos una misión. La misión es esa que Jesús dijo: id por todo el mundo hablando las cosas que habéis visto, hablando las cosas que habéis tocado, hablando las cosas que habéis sentido, hablando las cosas que yo he hecho por vosotros. Teniendo esos argumentos, pero también dejando que el Espíritu Santo nos lleve, nos capacite, nos dé las palabras. Pero, queridos, no dejemos todo el trabajo al Espíritu Santo. Estudiemos, reflexionemos, leamos. Aquí tengo este, de César Vidal. No está mal, es muy bueno, ¿vale? Cómo llegó la Biblia a nosotros, a quien le guste más la historia desde un aspecto un poco más profundo. O sea, tenemos muchos materiales. Hoy no podemos decir que no tenemos excusas. No. Necesitamos instruirnos. Necesitamos comunicar ahí fuera que tenemos bases, que no creemos en Santa Claus, o en el monstruo del lago Ness, o en el ratoncito Pérez, que Jesús es real, que cambió mi vida, que puede cambiar la de otro, porque la gente está rota hoy. Entonces, la misión de la Iglesia, en toda la historia, pero creo que hoy, de una forma mucho más vívida, más profunda, más actual, más rápida, se puede dar. Porque todos tenemos personas a nuestro alrededor tremendamente rotas. Y nadie las escucha. Esto ya no tiene nada que ver con el tema. Me dice una persona que perdió a su hija. Murió. Me dice: ¿sabes cuál es el problema de mi duelo? El problema de mi duelo es que lo estoy pasando sola porque nadie, ni siquiera en mi familia, quieren escuchar cómo estoy. Oh, la gente, esto está pasando. Esto está pasando. Y la Iglesia no lo estamos sabiendo. Porque me da a mí que la Iglesia también estamos metidos en tantas cosas, en la rapidez, que también estamos pasando desapercibidos y la gente no sabe que estamos ahí, que podemos ayudarle a hablarles de esto. De que ese Jesús de la historia es el Jesús de hoy que puede cambiar sus vidas, llenar ese vacío. Así que el reto, que nos llenemos más de Jesús, que busquemos más de Jesús, que nos instruyamos y que nuestra fe crezca mucho más. Porque estoy convencido, lo que movió a los discípulos a salir, aún a pesar de que podían matarlo, ¿sabes lo que fue? Llenura del Espíritu. Pero es que esa llenura la podemos tener hoy también. Bien, entonces, ¿qué necesita la Iglesia hoy? Llenura. Vivir más el Evangelio. Llenura del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo llega, que está, pero llena. A nadie de nosotros se le ocurre, si le toca la lotería, callarse. Tu cara te delata. Sí, te ha tocado algo fantástico. Somos emocionales. Necesitamos contarlo. ¿Quién es Jesús para ti? Lo dejo ahí para que lo pensemos, lo meditemos y que Dios nos impulse. ¿Amén? Bueno. Ok, vale, nadie se ha levantado por el café. Yo no he visto gente levantándose, pero bueno, ahora podemos tomar. Creo que hay algo, ¿no? Bizcocho y todo eso y podemos seguir. En 2 semanas tenemos otra sesión
Ya no vamos a hablar de argumentos sobre la fe, ya no vamos a hablar sobre el Jesús histórico, ahora vamos a hablar sobre una relectura de Jesús. Vamos a ver a Jesús no con ojos religiosos, sino con ojos novedosos, ¿vale? Porque vamos a hablar, ojos nuevos, vamos a hacer una relectura del Jesús histórico, ¿vale? Vamos a ver cómo era Jesús, cómo se movía Jesús, cómo hablaba Jesús, porque creo eso, que necesitamos redescubrir a Jesús. Entendeme cómo lo digo, ¿ok? Así que, gracias por aguantarme. Voy a orar yo, nos despedimos y ahora charlamos todo el tiempo que queramos y comemos algo. Bueno, Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido tener. Señor, yo sé que es un tiempo muy rápido, pero bueno, espero Señor, que tú puedas mover nuestros corazones, Señor, puedas inquietarnos hacia esa búsqueda, esa nueva espiritualidad en el sentido de recobrar contigo ese enamoramiento, Señor, esa dinamita, Señor, que haga que explosionemos, Señor, y que queramos hablar a la gente, que tengamos ese encuentro contigo que dinamite, Señor, nuestra vida. Aún siendo cristianos, aún siendo hijos tuyos, Señor, queremos tener más encuentros. Queremos ser llenados de tu Espíritu, Señor. Queremos que nos llenes y dejarnos llenar, Señor. Queremos vivir la vida cristiana, Señor, en todos nuestros ámbitos, en donde estemos, en nuestro trabajo, ser embajadores tuyos, Señor, a donde tú nos hayas puesto. Pero también como iglesia en Linares, todas las iglesias que tienes, todas las expresiones de iglesia que hay aquí en nuestra ciudad, que, Señor, tengamos esos encuentros contigo, Señor. Que reviva, Señor, tu obra aquí en Linares y que realmente podamos vivir como tú decías, Señor. Conocerán que ustedes son mis discípulos por el amor que se tienen unos a otros, Señor. Así que ayúdanos, gracias por estos tiempos que tenemos de reflexión y gracias porque nos permite, Señor, reflexionar en ti, en tu obra y en lo que has hecho en la historia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok.